Hola querida amiga, gusto de saludarte, que Dios te bendiga, un abrazo fraternal para ti. Comenzamos nuevamente un nuevo libro, un libro de estudio maravilloso llamado Caminando por la Senda de la Cruz, y es un libro muy práctico. Hace un par de semanas terminamos un libro que se llamaba Mirando la vida a través de la cruz y hablaba sobre el análisis de todas aquellas doctrinas o enseñanzas que hacen raíces en nuestra vida para tener convicciones firmes en la fe de Cristo, recordando el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, que no tan solo murió, sino que Él también resucitó y que está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Es lo que aprendimos en el libro pasado y eso formó raíces en nosotras, en nuestra convicción de fe. Ahora este libro llamado Caminando por la Senda de la Cruz es la continuación, pero tiene que ver con nuestra vida práctica. Y frente a esta vida práctica hay un artículo que yo encontré y me pareció muy interesante. Dice así: lo que traemos del viaje. John F. Burns pasó 40 años cubriendo acontecimientos mundiales sobre el New York Times. En un artículo que escribió después de jubilarse, recordó las palabras de un amigo periodista que estaba muriendo de cáncer y le decía: nunca olvides que no se trata de cuán lejos viajaste, sino de lo que trajiste a tu regreso. No importa cuántas millas viajaste, cuánto caminaste, cuánto anduviste, lo importante es cómo lo hiciste. Y eso es lo interesante. Y este libro que vamos a estudiar, Caminando por la Senda de la Cruz, nos va a llevar a nosotros a reflexionar para tener una vida práctica, que tengamos hábitos piadosos que sean latentes todos los días de nuestra vida para poder agradar a nuestro Dios. Espero que sea un lindo estudio que podemos llevar a cabo, no solamente en conocimiento, amiga mía, no solamente en lo que podamos adquirir, en aquellas palabras que podamos aprender, sino en aquellas cosas prácticas donde la mano de Dios, el toque de Dios va a estar con nosotras. Que el Señor nos ayude en este nuevo desafío y nuestro nuevo estudio llamado Caminando por la Senda de la Cruz. Yo te invito a orar, a conversar con nuestro Dios y sobre todo a disponer nuestro corazón para que Él, a través de su Espíritu Santo y su bendita palabra, nos hable en esta tarde. Padre Celestial, en esta hora quiero honrarte con todo mi corazón y alabarte, Señor, por lo que tú eres. Un Dios verdadero, un Dios real, ese soberano Dios que nos creó, ese soberano Dios que hizo el universo, ese soberano Dios que nos creó a nosotros como una creación especial. Ese mismo Dios soberano fue quien miró a esta creación que cayó en pecado y la miró con amor. Señor, gracias por mirarnos con tanta ternura. Gracias por amarnos tanto, que enviaste a tu Hijo, Señor, lo mejor del cielo, para morir en una cruz por nuestra falta, por nuestros pecados. Señor, muchas gracias por tu sacrificio perfecto en aquella cruz, Jesús. Gracias por morir por nosotras y salvarnos. Gracias, Padre, por darnos hoy la oportunidad de ser llamadas hijas tuyas. Y es más, de poder estudiar tu palabra, de indagarla y de descubrir todas aquellas cosas maravillosas que tú tienes preparadas de antemano para que nosotras andemos por ella. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, querida amiga, vamos a comenzar nuestro nuevo estudio titulado Caminando por la Senda de la Cruz. Introducción basado en el maravilloso libro a los Romanos. Recuerda que la escritura más importante que nosotras estudiamos es la palabra de nuestro Dios. Y esta va a estar vinculada con el libro a los Romanos. Bien, el título de nuestro libro de estudio dice Caminando por la Senda de la Cruz. Y cuando hablamos de caminar por la senda de la cruz, nos recordamos de todos esos testimonios de hermanos que han caminado con nuestro Dios y han sido un ejemplo para nuestras vidas. Y quiero hablarte de uno de aquellos ejemplos que sí aparecen también en las Escrituras y que nos hablan de ese poder maravilloso de Dios en la vida de personas que disponen su corazón para buscarle, servirle y caminar con Dios. Yo quiero invitarte ahí a Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24, y vamos a ver uno de los personajes extraordinarios que aprendió a caminar con Dios.
Génesis 5:21 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Verso 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este es uno de los relatos muy interesantes en el Antiguo Testamento porque habla de un hombre que no pasó por la muerte, sino que dice la Escritura que él desapareció porque se lo llevó Dios. La vida de este hombre llamado Enoc aparece muy pocas veces en la Escritura. Y quizás las dos veces que aparecen, una en el Antiguo Testamento y la otra en el Nuevo Testamento, nos hablan de dos cualidades interesantes que nos hacen meditar cómo debemos nosotros caminar con nuestro Dios. Bien, y Génesis aquí 5 nos habla de que este hombre, Enoc, caminó con Dios. Y caminar con Dios significa tener una actitud diferente hacia Dios, ponerse en el lugar correcto con Dios. O sea, Enoc puso sus pies en la vereda correcta con Dios. ¿Por qué? Porque también se pudo poner en la posición correcta con nuestro Dios. Y eso significa que Él dispuso su corazón para decir, Señor, tú eres soberano y tu soberanía está sobre mí. Y yo me someto a la soberanía de aquel Dios que me gobierna, que me dirige y que camina conmigo. Esa fue la actitud de este hombre llamado Enoc. La Biblia lo menciona, que él caminó con Dios, y esa actitud es ponerse en la posición correcta con Dios, en el camino correcto con Dios, es poner los pies en la vereda correcta con Dios. Veamos lo que dice el Nuevo Testamento acerca de este hombre extraordinario. Mira lo que dice allí en Hebreos capítulo 11, que es el salón de la fama de los héroes de la fe, y se menciona nuevamente este hombre llamado Enoc. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Te das cuenta? Nuevamente la Escritura menciona que él fue traspuesto para no ver muerte, porque lo traspuso Dios, o sea, Dios lo hizo desaparecer. Pero hay un detalle interesante. Dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El testimonio de Enoc fue haber agradado a Dios. Dos cosas que podemos conocer de este hombre extraordinario. Y aunque no se menciona tanto su historia de vida, lo poco que se dice en las Escrituras es tan suficiente para poder nosotras incentivarnos a caminar con Dios. La Escritura dice de Enoc en el Antiguo Testamento, en Génesis 5, que él caminó con Dios, o sea, puso sus pies en la vereda correcta con Dios, se puso en el lugar correcto con Dios, se puso en la posición correcta con Dios. Y el Nuevo Testamento en Hebreos 11 nos habla de que su testimonio fue agradar a Dios. Dos cosas interesantes, caminó con Dios y agradó a Dios. ¿Por qué? Porque en el corazón de este hombre había algo tan importante que también lo tenemos nosotras. Esa fe maravillosa en el Dios creador, en el Dios del cielo. Dice allí el versículo de Hebreos 11, al principio, por la fe Enoc fue traspuesto, por la fe maravillosa en aquel Dios del cielo. Y es más, el versículo 6, la continuación y el contexto de este pasaje nos habla que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros queremos agradar a Dios, necesitamos tener la fe maravillosa en Jesús. Y si tú tienes la fe maravillosa en Jesús, entonces hay que pedir ayuda a nuestro Dios para poder serle fiel y agradarle. Y sobre todo disponer nuestro corazón para ponerse en el lugar correcto con nuestro Dios. Qué lindo ejemplo el de Enoc. Y fíjate lo que dice la Escritura también en Proverbios capítulo 3, versículo 5, y este pasaje también es para nosotras el día de hoy. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¡Qué hermoso! Dice que debemos de reconocer a nuestro Dios en todos nuestros caminos y Él es el que se va a encargar de enderezar nuestras veredas.
Eso es lo que dice Dios para nosotros. Este ejemplo de este hombre llamado Enoc, que fue un hombre extraordinario, que aprendió a caminar con Dios y que agradó a Dios, nos enseña a nosotras el día de hoy que podemos hacer lo mismo, que podemos nosotras caminar con nuestro Dios y que podemos agradar a nuestro Dios con nuestra obediencia. Por eso que este estudio de caminando por la senda de la cruz nos va a hablar de hábitos piadosos prácticos para nosotras, cosas que podemos cumplir. En los estudios anteriores, nosotros hablamos acerca de doctrinas profundas, hablamos harto de conocimiento, de lo que significa nuestra fe, nuestra convicción, nuestras raíces espirituales. Pero esta parte del libro de Romanos, desde el capítulo 12 en adelante, nos va a hablar de una vida práctica, de aquellas cosas que sí están arraigadas en nuestro corazón, pero ahora hay que manifestarlas, hay que mostrarlas, hay que anunciarlas. Y eso depende también de la actitud que tengamos nosotras al desear caminar con nuestro Dios. Ahí tenemos la foto de Enoc y vamos a comenzar nuestro libro. Allí en la introducción, vamos a ir a nuestro libro de estudio. Introducción dice, como ve, en esta ocasión estudiaremos la segunda parte de la carta a los romanos. La parte que es práctica, que comienza en el capítulo 12 y termina en el 15-13. Eso dice en tu libro. Y fíjate que después en el libro mismo aparece una pregunta que dice, ¿qué versículos de esta sección conoce? ¿Hay algún versículo que te ha llamado la atención? Yo sé que hay algunos que son muy conocidos, que se encuentran ahí en el capítulo 12. Ahí yo puse algunos que son conocidos para mí. Ahí tú tienes que colocar qué versículo es conocido para ti. Lección. Los capítulos 1 al 8 que estudiamos en el libro, que dice Mirando la vida a través de la cruz, veíamos la importancia de la justicia en las relaciones del hombre con Dios, donde claramente nos mostró la condición del hombre pecador ante el Dios santo y justo. También vimos cuál es el camino para que el hombre sea declarado justo. Los capítulos 9 al 11 nos muestran el trato de Dios con el pueblo judío, tanto en el pasado, en el presente y en el futuro. Y el apóstol les hace ver el anhelo de su corazón. Está hablando del apóstol Pablo. Y este era el anhelo. ¿Cuál era el anhelo? Se encuentra en Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mira la oración, qué linda la que tenía Pablo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, o sea, los deseos de su alma, y la oración a Dios por Israel, por su pueblo, es para salvación, para que muchos llegasen a conocer al Señor Jesús. Veamos lo que dice ahí en tu libro. Este era el anhelo del apóstol, que todos pudieran creer en Cristo Jesús para salvación. En esta segunda sección de la carta a los romanos, basado en los capítulos 12 hasta el 15-13, veremos la justicia practicada, o sea, cuál debe ser el estilo de vida que el creyente debe seguir ahora que ha alcanzado salvación y es una nueva criatura. Recuerda que del momento de recibir a Cristo como Salvador personal, la palabra de Dios dice que tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y porque son todas hechas nuevas, también hay un camino nuevo que seguir, el camino de Cristo. Por eso que es tan importante el título de este libro llamado Caminando por la senda de la cruz, porque habla también de una vida práctica, de cosas prácticas que podemos hacer para honrar a nuestro Dios. Y todo radica en la obediencia que le tengamos a la palabra de nuestro Dios. En el capítulo 12 de Romanos, versículo 1 y 2, conocemos el ruego de Dios hacia sus hijos. Y vamos a ver ese versículo en Romanos capítulo 12. Ahí ustedes pueden corroborarlo en su Biblia. Romanos capítulo 12, verso 1, vamos a ver lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ese es el verso 1. Veamos lo que dice el verso 2.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí podemos extraer tanto conocimiento. Y una de las cosas interesantes que nos dice este versículo, dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y qué lindo saber esto, porque estamos en las manos de un Dios que sabe lo que hace. Dice al principio del versículo 2, no os conforméis a este siglo, está hablando del mundo, está hablando del sistema de vida que nosotros llevamos. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de la mente, de la nous en griego. Recuerda que los ataques del enemigo comienzan en nuestra mente y a veces hay una batalla campal en nuestra mente entre lo que es bueno de Dios y lo que nos dicta el mundo, que supuestamente es lo bueno para ellos. Y es la guerra que tenemos, es la batalla que se provoca en nuestra mente. Qué lindo es tener la escritura acá, que nos corrigen y nos dicen, no, esto es lo que debemos de seguir. Y nos muestran, este es nuestro camino. Dos versículos interesantes que dice la escritura. Veamos lo que dice el libro. Aquí analizaremos en qué se basa este ruego y lo que pide Dios de nosotras, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que no nos conformemos a este siglo, sino que debemos ser transformadas a través de nuestro entendimiento. Y esto solo se logra a través del conocimiento de Dios y su voluntad. ¿Y dónde la encontramos? En la palabra de nuestro Dios. Estos versículos de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, vamos a estudiarlo con mayor profundidad en las siguientes clases. Pero nos quedamos con esta parte de la vida también de Enoc, que nos muestra que cómo él caminó con Dios. Y no tan solo caminó con Dios, sino que dentro de ese camino él agradó a Dios. Significa que él recibió con todo su corazón esa voluntad perfecta de nuestro Dios. Querida amiga, ¿cuál es la actitud de tu corazón ante Dios? Recuerda que nosotros estudiamos la palabra de Dios y el ideal es no solamente adquirir conocimiento, porque los conocimientos y nuestras palabras a veces se las lleva el viento. ¿Cómo podemos hacer viva la palabra de Dios? Es practicándola. Por eso que este libro es tan importante. Ya vimos en el libro anterior, Mirando la vida a través de la cruz, que era un libro de análisis profundo, de doctrinas, de enseñanza, que nos mostraban lo que Cristo hizo en nuestro corazón. Ahora esta parte del estudio, con este libro que dice Caminando por la senda de la cruz, que está vinculado al libro de Romanos, de capítulo 12 en adelante, nos habla de una vida práctica. Ahora todo lo que sabemos que hay dentro de nuestro corazón, lo que Cristo hizo con su muerte y resurrección, eso es lo que nosotros debemos ahora manifestar en obediencia. Por eso que este libro se hace un libro práctico. Por eso que la Escritura dice que nosotros debemos de poner también de nuestra parte. A veces le dejamos y le pedimos cosas a Dios y le decimos, Señor, haz esto otro para nosotros. Pero el Señor también nos pide disposición de nuestro corazón. Recuerda que Romanos capítulo 12, verso 1 dice que nuestros cuerpos tienen que ser también un sacrificio vivo. Y el significado de sacrificio vivo tiene una connotación muy especial para nosotras. Significa rendirnos a nuestro Dios, significa someternos a nuestro Dios, porque Él sabe lo que Él hace. Caminando por la senda de la cruz. Y yo te incentivo, yo te animo, querida amiga, querida hermana, a estudiarlo con cautela y sobre todo con un corazón disponible, porque estoy segura que si tú pones tu corazón a lo que dice la Escritura y obedeces, Dios te va a usar grandemente. Déjate ser usada por nuestro Dios, para que cuando tengas que caminar tu trayectoria de la vida, esas huellas que tú dejes sean solamente las muestras de que Cristo es un Dios real. Y terminamos la primera parte de nuestra introducción con esta pregunta que sale en tu libro. Dice, ¿quieres caminar en la voluntad de Dios? Esa es la pregunta. Y quien debe responder esa pregunta eres tú. Que sepas tomar una buena decisión. Que Dios te bendiga.